La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Sí, vamos a hablar de las iras, las enfermedades y todo eso. Estamos en contacto ya con Raiza Laura, el responsable de influenza y de iras del Ministerio de Salud. Raiza, ¿cómo está? Buen día, bienvenida a La Razón Radio. Antonio Dalense y Rubén Atahuichi les saludamos. Buenos días, Antonio y Rubén, y buenos días a toda la población boliviana. Sí, así es, hemos presentado una epidemia de infecciones respiratorias agudas. Bolivia está presentando una alta incidencia de estos casos, ¿no? Pero sin embargo tenemos que informar que a la semana 18 ha habido un franco descenso de un 33% en toda la población con respecto a las infecciones respiratorias agudas, en las cuales los departamentos de Santa Cruz, Oruro y Tarija están ingresando en una endemia, ya no en una epidemia. Es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia. Ahora cuéntenos, pero hemos tenido casos muy serios. En el Alto, por ejemplo, 2 niños, creo que se han complicado. Cuéntenos cuál ha sido el panorama. ¿Sí ha habido mucha gente en terapia intensiva? ¿No? ¿Qué sector es el más afectado? ¿Los niños, los adultos mayores? En fin, cuéntenos todo ese panorama, Raiza, por favor. Bueno, así es, se ha presentado algunos casos, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de incidencia y de letalidad con respecto a la población boliviana, aún con respecto al comportamiento de la influenza es bajo, ¿no? Al respecto estamos presentando alrededor de 145 casos de influenza, pero esto a nivel nacional. Entonces la incidencia es baja. Sin embargo, el gobierno ha garantizado la vacunación, ha distribuido a los 9 departamentos las vacunas, entonces, con respecto a lo que es la influenza, ¿no? Entonces, es la mejor medida de prevención, que no lleguemos a la temporada de invierno, a que la gente se complique, ¿no? Con esta enfermedad. Este microorganismo, tanto como el SARS-CoV-2 como la influenza, son letales, causan muerte, ¿no? Entonces, tenemos que vacunarnos, tenemos que asistir a vacunarnos y no olvidarnos de lo que es las medidas de bioseguridad. Raiza, cuéntenos qué región ha sido la más afectada con esto de las influencias y la epidemia que hemos tenido en su momento. A un principio ha sido afectado el departamento de La Paz, Potosí, Oruro, ¿no? Prácticamente lo que es el altiplano, pero sin embargo ha ido o actualmente está en descenso, ¿no? Con respecto a lo que es los casos de infecciones respiratorias agudas. En el oriente, digamos que la pasaron no más bien o también hubo casos. Sí, se ha elevado los picos en la semana 16, 17, se ha elevado los picos, han ingresado una epidemia, pero ahora están en una endemia. Entonces, al principio estaban en una endemia, estaba controlado los casos, pero sí han ingresado en la semana 17, hemos visto que 8 departamentos han ingresado a una epidemia de infecciones respiratorias agudas. Pero al respecto, ahora tenemos 6 de los 9 departamentos que están presentando una epidemia, pero que están en franco descenso, ¿no? Entonces, eso hay que aclarar, informar a la población que por esa razón lo más importante es la vacunación, es la mejor estrategia para prevenir que estas personas, cuando son expuestas a una infección respiratoria aguda, cuando son expuestas a un microorganismo como la influenza, sí pueden llegarse a infectar, pueden llegar a cursar la enfermedad, pero no lleguen a complicarse, no lleguen a estadios a complicarse, a estadios más graves a complicarse, ¿no? Entonces, por eso es muy importante vacunar a nuestros niños menores, sobre todo de 2 años, a nuestros mayores de 60 años, a nuestros abuelitos, a las mujeres embarazadas, al personal de salud, porque esta población es de riesgo, esta población es vulnerable, esta población tiende a complicarse con una neumonía. Entonces, por esa razón es muy importante realizar este tipo de estrategias. Se ha ampliado la vacunación en menores de 12 años, en las últimas semanas se ha ampliado la vacunación para cuidar también a los otros grupos de riesgo, a los otros grupos etarios, ¿no? Entonces, sí se ha ampliado la vacunación en menores de 12 años. Raiza, si nos puede repetir, por favor, ¿qué departamentos están en epidemia y qué departamentos en endemia? Bueno, los departamentos que se encuentran en endemia
En la semana 18 es Santa Cruz, Tarija y Oruro. Los demás departamentos se encuentran en una epidemia con respecto a las infecciones respiratorias agudas. Pero cuando nosotros hablamos de infecciones respiratorias agudas, estamos hablando a una gama de enfermedades, desde un resfrío común que se resuelve de 1 a 3 días y que generalmente en nuestros niños están expuestos 6 veces al año. Es frecuente que se enfermen con un resfrío común, hasta una faringitis, una faringoamigdalitis, aquellos que afectan las vías respiratorias superiores. Y aquellas que afectan las vías respiratorias inferiores, estamos hablando de una bronquitis, una bronquiolitis, una neumonía, ¿no? Entonces se refiere a toda la gama de estas patologías con respecto a las infecciones respiratorias agudas. Raiza, ¿cómo se entiende que entre los departamentos con bajo endemia está Oruro? ¿Cómo se entiende, considerando de que ese departamento es altiplánico, está sufriendo los embates iniciales del frío y del invierno? Bueno, así es, tenemos que realizar un análisis, ¿no? Tanto lo que es el factor biológico como el factor ambiental. Entonces, si el factor biológico está reforzado, está fortalecido, estamos hablando de las inmunizaciones, entonces tienden las personas a no estar más expuestos o a no contraer estas infecciones respiratorias agudas, a disminuir las complicaciones, ¿no? Y el factor ambiental, sí, es el cambio climático, el cambio brusco de la temperatura. Esto es un factor ambiental que ayuda a la propagación de los virus. No estamos indicando que el invierno trae el virus, ¿no? Sino que ayuda a la propagación del virus. Eso quiere decir que los ambientes generalmente se encuentran cerrados por el invierno, y cuando hay un mayor número de personas en un ambiente, entonces tienen mayor tendencia a propagarse. Ese es uno de los factores, ¿no? Entonces hay varios factores que pueden ayudar a aumentar el número de casos de infecciones respiratorias agudas cuando se analiza los determinantes de la salud. Ahora, Raiza, ¿cómo estamos con relación al COVID? Bueno, el SARS-CoV-2 estamos presentando un aumento un porcentaje de aumento con respecto a lo que es los casos de COVID, ¿no? Se ha afirmado otra variante de lo que es el linaje del Omicron, pero sin embargo nuestra incidencia y nuestra letalidad a nivel nacional está disminuida. ¿En cuánto con respecto a las otras olas, ¿no? Sí, ¿en cuánto subieron los casos la última semana? Bueno, estábamos hablando en la última semana, en la semana 17, la semana 18 de 317 casos. El ministro había lanzado el número de casos, ¿no? Entonces estamos presentando, sí, un aumento ha habido de porcentaje con respecto a lo que es la semana 16, ¿no? Pero sin embargo esto está siendo controlado, la incidencia es muy baja al respecto, entonces está controlado. A la semana 19 tenemos alrededor de 388 casos, aumentado en un 5% los casos de COVID. Hablemos ahora un poquito, Raiza, de la vacunación. Bueno, la del COVID quedó hasta por ahí, no se pudo avanzar como se esperaba, pero ¿hay alguna forma, se está pensando en hacer alguna campaña para subir estos índices de vacunación? Y luego contra la influenza, también seguramente en algún momento se vacunará a todo el resto de la población. Bueno, el gobierno, desde el ministerio, a la cabeza del doctor Jason Nausa, desde el Ministerio de Salud, ha garantizado la vacunación. Esto quiere decir que ha distribuido las vacunas en los 9 departamentos. Ya vienen a hacer las competencias tanto de los municipios como de los departamentos en realizar estrategias internas, ¿no? En cada departamento, en cada municipio, con respecto a lo que es la vacunación. La última semana, entre la semana 16 y 17, se ha tenido una reunión con los 9 departamentos. El ministro ha tenido una reunión para elaborar estrategias que tengan mayor efectividad e impacto. Y una de esas era que la población puede acudir a cualquier establecimiento de salud a vacunarse, tanto como para lo que es el SARS-CoV-2, para el COVID, como para la influenza. No hay ninguna contraindicación, entonces pueden acudir a vacunarse. Nos vamos a una nueva entrevista. Claro, estamos ya en contacto con el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, don César Siles, con quien vamos a hablar sobre una política que ha aprobado el gobierno de resarcimiento excepcional a las víctimas de la violencia política por gobiernos inconstitucionales. ¿En qué consisten esos pagos, esos beneficios? Seguramente el viceministro nos lo explicará. Buen día, viceministro. Le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atahuichi después de mucho tiempo. Una aclaración inicial es que
La política pública, como tú lo decías, de reparación integral para graves violaciones de derechos humanos no únicamente involucra a las víctimas del 64 al 82, sino también a las víctimas del 2019 de Sacaba y Sencata. Como política es un documento marco, es un documento que va a permitir generar normativa, va a permitir generar acciones responsables y también presupuesto, obviamente. Lo que sí en particular hemos logrado gracias al impulso del presidente Luis Arce y vicepresidenta David Choquehuanca, es concretar una deuda pendiente que teníamos con las víctimas de la dictadura del 64 al 82. Allá por el año 2004, concretamente a través de la ley 2640, se había previsto un pago, un resarcimiento único, excepcional para las víctimas de las dictaduras, pero lamentablemente existía una imprecisión normativa, ¿no? Se decía que ese 20%, del 100%, el 20% iba a ser pagado con recursos del Tesoro General de la Nación y el 80% con recursos provenientes de donaciones, cooperación internacional, otras fuentes posibles. Era demasiado ambiguo, tanto que hasta el año pasado no se pudo concretar ese pago del 80%. Sin embargo, fue a través de la ley 1446 del 25 de julio de 2022 que se ha logrado garantizar ese pago a través de recursos del Tesoro General del Estado. Fue el presidente Arce, como decía, quien promulgó esta ley, una ley que ha permitido durante un poquito menos de un año trabajar en los procedimientos, en la reglamentación, y bueno, con la buena noticia que ya la pasada semana se empezaron a realizar los pagos que estaban pendientes desde el año 2004, como les decía al principio. Viceministro, ¿cómo está? Buen día, Antonio le saluda. Como siempre, Antonio. Un gusto hablar con usted. Bueno, sabemos que todo este acuerdo al que llegaron, y justo usted nos hacía recuerdo que hablábamos, fue cuando se levantaron esas carpitas que teníamos, ¿no es cierto?, allí frente al ministerio en pleno Prado Paceño. Todo eso se levantó, no existe más. ¿Cómo se está trabajando entonces, viceministro? ¿Los acuerdos se están cumpliendo? ¿Qué dice la gente beneficiada? Todo eso cuéntenos también, por favor. Sí, gracias, muy gentil por la pregunta. Tú bien has hecho referencia a un acuerdo. Nosotros hemos denominado un acuerdo histórico que después de muchos años se logró firmar en agosto del 2022. Y este acuerdo involucra concretamente 5 compromisos que se han asumido por parte del Estado, por parte del Ejecutivo y más que todo por el Ministerio de Justicia, ¿no? De parte de ellos comprometieron al momento de firmar el acuerdo en retirar las carpas, pero para ello pidieron 5 compromisos. El primero fue este que estamos en principal informando, que debemos garantizar el cumplimiento de ese pago del 80% que estaba pendiente. Ya lo estamos haciendo, más adelante informaré cuánto ya se ha pagado, cuánto resta por pagar, qué víctimas han cobrado, etcétera. Es un compromiso cumplido, podríamos decir. Se ha destinado a través de la ley que en 1446 casi 100 millones de bolivianos para este pago. Un segundo compromiso se refiere a otro proyecto de ley que nos piden que lo impulsemos. El proyecto de ley va a permitir revisar excepcionalmente los casos que hubieran sido rechazados allá por los años 2004 hasta el 2012, donde se preparó esa lista definitiva y oficial de quienes ahora están cobrando. Consideran las víctimas y asociaciones de víctimas que hay casos que no se han revisado suficientemente, que no se ha analizado toda la prueba que han adjuntado, y estamos generando con este proyecto de ley una revisión extraordinaria. El proyecto de ley ha sido presentado ya a UDAPE, ya ha sido aprobado en UDAPE, luego a CONAPES, gabinete, y en este momento está radicado en la Asamblea Legislativa, concretamente en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Un tercer compromiso, también hacía referencia al inicio de esta entrevista, a la política plurinacional de reparación integral. La política que no solamente involucra a víctimas de las dictaduras, sino también a víctimas de Sacaba y Sencata, fue aprobada en marzo del presente año, con lo que podríamos decir que es un compromiso que se ha cumplido. Un cuarto compromiso era asignar un ambiente del ministerio para que ellos puedan reunirse como víctimas de las dictaduras, como asociaciones. Se les ha asignado un ambiente del Ministerio de Justicia en Comodato, donde ellos se reúnen permanentemente. Nosotros también acudimos a esas instalaciones para informar el cumplimiento del acuerdo.
Y un quinto compromiso era el gestionar el uso de un espacio público conmemorativo de la lucha por la recuperación de la democracia. La buena noticia ahí es que mediante Ordenanza Municipal 53-2022, de septiembre del pasado año, se instruyó al órgano ejecutivo municipal realice las gestiones necesarias para que se instale dicho monumento. Hemos hecho la anterior semana una nota reiterativa al alcalde municipal para podernos reunirnos con él y empezar a diseñar. Ya hay proyectos, ya hay perfiles, ya hay ideas de este monumento o espacio público conmemorativo. ¿También hay algún espacio ya definido tal vez en la ciudad, viceministro? Sí, perdón, va a ser al frente del Ministerio de Justicia, donde estaban originalmente las carpas. Y aprovecho también para complementar que por ley del Estado, el año pasado también se declaró el Día de la Memoria, el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, que además, entre otras cosas que se implementaron o que se ordenaron, porque es una ley, está el poder gestionar la construcción de sitios o espacios de la memoria en todos los departamentos, ¿no? Entiendo que la ministra de Culturas está trabajando en coordinación con los gobiernos departamentales para poder garantizar esos espacios, empezar proyectos, diseños de proyecto y tener al final concretado al menos algunos espacios en el eje central, ¿no? La Paz, el Alto, Cochabamba y Santa Cruz seguramente. Ahora, viceministro, por favor explíquenos en qué consiste este beneficio, resarcimiento excepcional para las víctimas de la violencia política desde 1964 hasta 2019. Sí, con mucho gusto. Como te decía, la ley 2640 del 2004, 11 de marzo, estableció este pago, ¿no? Ya. Esa ley fue dictada en el gobierno del entonces presidente Carlos Mesa, pero lamentablemente ese vacío es el que ha generado el problema de cumplimiento del pago, ¿no? El 80% será cubierto con recursos de cooperación y bueno, nadie destina para ese fin recursos de cooperación. Pero bueno, fue subsanado el año pasado con la ley número 1446 y ahora se tiene listo, asignado presupuestariamente los 100 millones de bolivianos a 1.714 víctimas que conforman la lista oficial y definitiva aprobada por Decreto Supremo 1211 del 1 de mayo del 2012. De esas 1.714 víctimas, o casos podríamos decir, porque hay entre víctimas directas y víctimas indirectas, ya a la fecha, al día viernes que sacamos esta información actualizada, se han logrado pagar aproximadamente 12 millones de bolivianos. 200 carpetas ya han sido aprobadas, enviadas del Ministerio de Justicia al Ministerio de la Presidencia, y ya se han realizado las transferencias a las cuentas que se han sido otorgadas por las víctimas directas. Una tercera carpeta está en proceso de pago. Nosotros ya hemos enviado esas 100 solicitudes, 7.682.756 será el monto a desembolsar, a transferir en este caso. Y hay todavía en gestión 3 carpetas más, es decir, carpetas cada uno de 100 solicitudes, son 300 casos más, que entre la fecha y hasta el mes de julio, que estamos preveyendo una por mes, van a estar también en proceso de pago. A la fecha, ya con esos montos comprometidos, llegamos a 34 millones de bolivianos, restan todavía un recurso que se tiene asignado y restan todavía solicitudes a presentar. Podríamos decir, sumando esto, que 600 casos ya han sido solicitados de los 1.714. Aprovechamos el medio de comunicación para convocar a las víctimas, ya sea directas o indirectas, para que puedan apersonarse al Ministerio de Justicia. El trámite comienza en justicia. Y es bastante simple el procedimiento. Se hace la solicitud, adjuntando la fotocopia de carnet de identidad, o en su caso la declaratoria de herederos, se abre una cuenta bancaria a través de un sigma y finalmente la solicitud la hacemos nosotros de ministro a ministro para que la ministra de la Presidencia ordene a la Unidad de Gestión Social la transferencia respectiva. Estamos seguros de que al concluir esta gestión vamos a lograr llegar a la mayor cantidad de víctimas que hagan su solicitud. Estamos ya en contacto con la viceministra de Pensiones y Sistema Financiero, Ivette Espinosa, con quien vamos a hablar de 2 temas. La gestora pública ha iniciado ya sus tareas al 100% y también
el problema en el Banco Fácil. Viceministra, ¿de dónde han provenido esos 106 millones de bolivianos para capitalizar Fácil? Si nos podría explicar, por favor. Sí, no te escucho, no se escuchaba muy bien, espero que ustedes me escuchen. Claro que sí, A la ver, escuchamos bien. hay que ver lo siguiente, cómo ha sido el procedimiento de la capitalización y los requerimientos de capitalización que ha hecho Banco Fácil. En primera instancia, en abril del 2018, Banco Fácil hace una solicitud de capitalización por un monto de 87.506.000, y precisamente ahí de la evaluación que se hace de este requerimiento se pide que demuestre de dónde provienen los recursos, ¿no es verdad? No se puede, no demuestra esta licitud, digamos, o de dónde provienen estos recursos, y por tanto se le rechaza el registro contable en el 30 de enero del 2019. ¿No es verdad? Que cuando era ministro nuestro presidente Luis Arce Catacora. Posteriormente, ya en febrero del 2020, se da una aprobación de un aumento de capital por 36 millones de bolivianos. Sin embargo, este incremento, esta aprobación es parcial, porque la solicitud que hace Banco Fácil es precisamente por 122.319.000 el requerimiento. Si bien se le hace alguna observación, porque obviamente se le requiere información de dónde provenían estos recursos, se le da una autorización parcial. Esto durante cuando era el ministro José Luis Paz. Ya. A ver, vamos a mejorar. En agosto del 2020 vuelven a solicitar este requerimiento de incremento de capital por un monto de 64 millones y por 5.88 millones. Si bien ASFI efectúa observaciones, se aprueba este aumento de capital el 20 de agosto del 2020, con lo cual lo que podemos ver es que realmente durante la gestión 2020 se da un incremento bastante importante en lo que hace al capital de Fácil. ¿Y en dónde recae, digamos, este tema de la preocupación? Porque precisamente el capital es lo que permite a una entidad financiera el poder incrementar sus operaciones, es lo que le da las espaldas, ¿no es verdad? Es el cumplir con los requisitos que necesitan de capital para realizar operaciones. Entonces, podemos ver que en virtud a esta autorización que se da, Fácil realiza mayor cantidad de operaciones crediticias, porque precisamente cuando se le niega en el 2019 este incremento de capital, también se le niega pues la posibilidad de crecer, de seguir haciendo operaciones de cartera, y obviamente también el tema de las captaciones, ¿no es verdad? Porque para colocar también necesitaban liquidez, y por eso han realizado operaciones también y ofertas tan agresivas durante este tiempo, en virtud a poder sustentar y tener la liquidez necesaria para poder respaldar estas colocaciones de cartera que se han hecho gracias a este incremento de capital que se ha autorizado en la gestión 2020. Ahora, viceministra, la pregunta es, ¿de dónde provienen esos capitales, ¿no? Esos desembolsos? ¿Son recursos del Estado a manera de rescate, o son recursos privados cuyo origen todavía es dudoso? A ver, hay que aclarar, lo que estamos hablando aquí son aportes propios de los accionistas, ¿no es verdad? Ya. De capital. Pero lo que aquí es importante señalar, que porque eso establece, le da la posibilidad de demostrar la solvencia a una entidad financiera, se tiene que demostrar de dónde vienen estos recursos. Eso es lo importante. Entonces ahí lo que se pide a la entidad financiera es que realmente estos recursos provengan, sean reales, provengan de una actividad económica.
y no, pues como se ha podido identificar en algunos casos que venían del grupo, que podrían provenir de la misma entidad financiera como préstamo, y eso estaba volviendo a la entidad como parte de capital, ¿no es verdad? Entonces, eso se tiene que demostrar que son generaciones, recursos que se han generado de las actividades económicas, y por eso están entrando a la entidad, en este caso al banco, para dar esa capitalización, para dar ese refuerzo patrimonial que le permite crecer. Porque no nos olvidemos que las entidades financieras tienen que cumplir diferentes indicadores, y dentro de esto está el tema de la relación que tiene entre lo que colocan entre sus activos y lo que tienen en sus patrimonios, que nosotros le llamamos el CAP, que por ley tiene que ser mínimamente de un 10%, y bueno, también en nuestro país mínimamente tienen por encima, siempre están en un 11%. Entonces, con eso las entidades se apalancan, lo que dicen, porque no colocan solamente en virtud, o no realizan operaciones solamente en virtud al capital o al patrimonio que tienen, sino pueden colocar más en unas 8 veces. Eso se llama el apalancamiento que tienen las entidades financieras. Por eso la importancia de hacer una evaluación muy correcta cuando se incrementa el capital, cuando se está dando la autorización para que se incremente ese capital, porque le estás dando la autorización para que pueda crecer, ¿no es verdad? Para que pueda realizar mayor cantidad de operaciones respaldadas precisamente en ese capital. Estamos ya en contacto con Jaime Durán. Él es director de la gestora pública, gerente general Jaime Durán de la gestora pública. Jaime, ayer finalmente al 100% la gestora pública se hizo cargo de la gestión del sistema integral de pensiones. ¿Cómo le ha ido en el primer día, gerente? Nos cuenta, por favor. Bueno, yo creo que nos ha ido bien. Sí, hemos tenido una importante afluencia de gente en todas nuestras plataformas. Nos consideramos que eso poco a poco va a ir bajando, ¿no? Ahora, solo como antecedente, para que la población recuerde cuáles fechas estamos manejando, ¿no? En virtud del Decreto Supremo 4585, la primera fecha ha sido la del 9 de septiembre del 2022. Hemos iniciado con el proceso de aseguramiento a todos los nuevos trabajadores. Hasta el 14 de mayo hemos afiliado a 39.728 nuevos asegurados. La segunda fecha importante es ya mayo del 2023. Concretamente, desde el 2 de mayo, nosotros estamos procediendo a la recaudación de todos los aportes del sistema integral de pensiones. A la fecha, tenemos una recaudación de 106 millones de bolivianos, de los cuales 56 se han recaudado en mayo del 2023, que ya prácticamente está cerca de cuadruplicar la recaudación que hemos tenido en abril, que ha llegado a 15.5 millones de bolivianos. Entonces, paulatinamente, esto se está acelerando. Considero que hasta fin de mes ya vamos a tener un monto importante de recaudación que estamos informando permanentemente a la población. La tercera fecha importante es precisamente el día de ayer, 15 de mayo, fecha en la cual hemos comenzado a recibir los trámites de jubilación. ¿Cuál es el resultado de este primer día? 122 trámites hemos recibido en todo el país, de los cuales 82 son por jubilación, 12 por gastos funerarios, 6 por pensión por invalidez, 8 por pensión por muerte y 14 por retiros de acuerdo a ley. Entonces, estos 122 trámites vamos a ir informando a la población cómo vamos a ir despachando a medida que vayamos calificando y vayamos haciendo la gestión correspondiente, ¿no es cierto? Estos trámites, bueno, especialmente el de pensión por jubilación, tienen un proceso que dura más o menos unos 45 días hábiles, pero nosotros vamos a tratar de que este proceso se haga a la menor velocidad. Y bueno, la última fecha ya es el 1 de junio. A partir del 1 de junio, nosotros estamos pagando las pensiones a nuestros 211,000 jubilados, ¿no? Que es el dato que tenemos en enero, y estos 211,000 jubilados van a recibir en sus boletas un beneficio. La comisión que estaban pagando del 1,31% se va a reducir a 0%, y eso van a anotarlo en las boletas de junio con la pensión correspondiente a mayo.
Interesante la explicación. A ver, si hubo 122 trámites de jubilación ayer, relativos a la jubilación más bien, ¿cuánto era normalmente el trámite durante la gestión de las AFPs? ¿Eran 122 por día? A ver si nos tiene información. Bueno, ellos mensualmente más o menos estaban realizando unos 2.000 trámites por mes, ¿no? Entonces eso significa que menos de 100 trámites más o menos estaban atendiendo por día. Esto ha subido, digamos, en un 20% comparado con las AFPs. Se debe fundamentalmente a que como es una transición, alguna gente se pregunta cómo va a funcionar esto, mejor inicio mi trámite, etcétera, ¿no? Entonces, ya a medida que la gente se vaya dando cuenta de que tanto las AFPs como la gestora estamos trabajando sobre la base de la ley 065, que no va a existir ningún problema, esto se va a ir atenuando poco a poco y la gente ya va a retornar a sus tradicionales ritmos, en este caso de la jubilación. ¿Han pasado las dudas, gerente, respecto a la población en relación a sus trámites? ¿Hubo problemas ayer? ¿La gente quizás haya estado confundida? ¿Qué información tiene respecto de esto? Bueno, ahí hay que ser honestos, como todo arranque, siempre hay algún grado de confusión. Por ejemplo, la gente ha venido buscando los estados de ahorro previsionales, ¿no? Entonces ahí les hemos explicado que los estados de ahorro previsionales, los que disponemos al momento, son los generados por las AFPs. ¿Esto por qué razón? Porque ellos han recaudado hasta abril, entonces tienen hasta fin de mes para que puedan acreditar esos aportes, y lo que nosotros recaudemos en mayo vamos a acreditar durante el mes de junio, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, ha habido algunas dudas que hemos despejado. También han existido algunas dudas sobre el certificado de no adeudo. Este certificado es importante para que las empresas puedan participar en las licitaciones públicas, ¿no? Y por otro lado, también ha habido dudas en relación al seguimiento que han hecho, digamos, han iniciado la anterior semana en las AFPs y ya querían, digamos, hacer el seguimiento correspondiente. Ahí les hemos explicado cómo funciona el tema, cuáles son los plazos. Y bueno, poco a poco hemos ido atendiendo todas estas dudas, de tal manera que paulatinamente ya la gente vaya comprendiendo cómo va funcionando el sistema y cuáles son las garantías que precisamente existen a estos recursos, ¿no? Con nuestro compromiso que estamos cumpliendo es el de tener una institución técnica con personal especializado que nos permita atender de la mejor manera posible a nuestros jubilados. Buen día, abogada. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? En este momento nosotros ocupados en este caso que está ocupando también a la Compañía de Jesús, las denuncias de abusos sexuales, a raíz de las develaciones en la memoria del fallecido Alfonso Pedrajas. ¿Qué tarea está haciendo la Compañía de Jesús en estos casos? ¿Nos puede contar, abogada? Bueno, en principio la tarea de la Compañía de Jesús de forma inmediata y como reacción ante la publicación efectuada en el periódico El País, se presentó denuncia ante el Ministerio Público. Se ha suspendido a todos los que pudieran estar comprendidos en una posibilidad de encubrimiento. 5 exprovinciales que cumplieron funciones durante la vida y la misión que cumplió el sacerdote Pedrajas, y 3 con posterioridad a su fallecimiento. Todos ellos, obviamente, para facilitar el sometimiento al Ministerio Público, así como también para deslindar cualquier susceptibilidad de interferencia en la investigación. Nuestra denuncia estuvo presentada en La Paz, así como la que ha presentado el Procurador General del Estado. Sin embargo, la Fiscalía ha iniciado una investigación de oficio en la ciudad de Cochabamba y es allí donde se están realizando todos los actos investigativos. Yo lo que quiero aclarar es que igual no hemos insistido con nuestra denuncia que haga el Ministerio Público la acumulación que corresponda. Nosotros lo que estamos haciendo es coadyuvar en todo lo que nos pide el Ministerio Público. Nos ha pedido información de las denuncias recibidas con anterioridad a la publicación y se han remitido 2 denuncias que tienen que ver con el sacerdote Pedrajas.
Otras 2 denuncias no tienen que ver con el sacerdote Pedrajas, y el encargado, el delegado de ese entonces para la investigación de estos casos, el padre Chirbe, que se ha presentado denuncia acá en el Ministerio Público, y esos casos seguramente van a ser investigados en la ciudad de La Paz. Por otro lado, se ha pedido información sobre el domicilio, permanencia de los 5 sacerdotes exprovinciales que cumplieron gestión y funciones mientras estuvo vivo el sacerdote Pedrajas. Les hemos dado la dirección, han rendido declaraciones informativas en la ciudad de Cochabamba, nos han pedido sobre información sobre las funciones que cumplieron en diferentes lugares durante la misión que desarrollan desde que han llegado a Bolivia en algunos casos, o desde que han sido instituidos sacerdotes para los nacionales. Les hemos brindado toda esta información. Nos han pedido la documentación respaldatoria que se hubiera presentado o las entrevistas realizadas a las víctimas respecto de los 2 casos vinculados al sacerdote Pedrajas. También les hemos dado información. Hoy sabemos que aparecen más denuncias. La Compañía de Jesús mantiene ese compromiso que ha asumido con la ciudadanía de coadyuvar con la información que adicionalmente se nos pida respecto de estos nuevos casos que estarían apareciendo. Para facilitar la labor del Ministerio Público, la Compañía de Jesús ha sacado una publicación a través de los medios de comunicación, poniendo en conocimiento de la ciudadanía que posee un equipo de profesionales que puede ayudar a exteriorizar los traumas que hubieran sufrido y sobre todo contar la experiencia que hubieran sufrido cualquier víctima del padre del sacerdote Pedrajas. Se ha circularizado también entre docentes de las obras que controla la Compañía de Jesús, estudiantes, así como también los padres de familia y la comunidad en general. De forma tal que cualquier hecho que hubiera podido ocurrir sea facilitado en su comunicación a la Compañía de Jesús, y desde ahí se acompañe a las víctimas al Ministerio Público para que puedan presentar su testimonio. También, antes de los acontecimientos, antes de la publicación del periódico El País, y sobre todo en atención a los acontecimientos denominados como Boston Globe hace varios años ocurridos en el mundo, la Compañía de Jesús ha implementado un programa que se llama Ambientes Sanos y Seguros, en cuya virtud, y esa página que hoy está a disposición con un nuevo denominativo que permite escuchar a las víctimas, está vigente ya hace varios años esta página, así como se han desarrollado talleres de formación y fortalecimiento para estudiantes, padres de familia, docentes y la comunidad que están vinculados a las obras educativas que tiene la Compañía de Jesús. En tal virtud, ya hace varios años se ha fortalecido la personalidad de los estudiantes para que puedan exteriorizar cualquier tipo de maltrato que ellos sufrieran. Desde luego, eso todavía no alcanza a niveles de prevención que debería adoptar el gobierno de forma general en la educación, que es la formación de masculinidades respetuosas de los derechos de los más débiles. En todo caso, la Compañía de Jesús ha adelantado en este programa para que se eviten hechos como los que han sido denunciados en el mundo, sin imaginarse jamás las autoridades actuales o las inmediatamente anteriores que iban a aparecer denuncias de esta naturaleza. En todo caso, cualquier denuncia que aparezca, la Compañía de Jesús va a continuar coadyuvando con la investigación. Abogada, sin embargo, hay casos que la Compañía de Jesús ha encontrado su verosimilitud, como es el caso del sacerdote Luis Roma Padrosa en 2019. ¿Por qué en su momento la Compañía de Jesús no ha presentado una denuncia del caso ante el Ministerio Público?
Bueno, la explicación que ha brindado el delegado para esa investigación es que en cuanto se hizo la publicación en la agencia EFE, sí se inició la investigación. Inmediatamente se pidió las fotografías, se pidieron las fotografías y la posibilidad de dar con alguna de las víctimas que aparecen en las fotografías. Entendemos que el sacerdote Chirbeques de ese entonces inclusive se trasladó a alguna localidad del oriente de Bolivia para tratar de hacer las averiguaciones, sin mucho éxito porque también la información fue bastante incompleta, podríamos decir. El año 2020 ha habido pandemia. El padre Chirbeques, que era el delegado en ese entonces, ha estado hospitalizado durante bastante tiempo y ha tenido una convalecencia muy larga del COVID. El año 2021 ha retomado la investigación de oficio y en ese interín ha muerto el sacerdote Roma. Ahora, cierto, coincide mucho estas resoluciones de la Compañía de Jesús, de la Oficina de Ambientes Sanos, con la denuncia que ha sido publicada en el periódico español. Días antes, como lo ha dicho la Compañía de Jesús, ha presentado ya las conclusiones de sus investigaciones sobre algunos casos, pero nos preguntamos por qué no presentó en su debido momento estas denuncias ante el Ministerio Público, por qué recientemente. Por otro lado, también conocía Chirbeches la denuncia del sobrino de Pedrajas, ¿por qué no actuó en su momento? ¿Tiene información de eso, Odalia Zurita? Sí, tenemos información. Bueno, en su debido momento estamos hablando de escasamente unos meses de diferencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En el año 2022 han aparecido estas denuncias como denuncias aisladas. Se mencionó la existencia de un diario. De acuerdo al informe que ha presentado el padre Chirbeches y las conclusiones que ha obtenido en este caso, él ha pedido por escrito al señor Fernando Pedrajas le haga conocer, le remita una copia del diario para conocer quiénes eran las víctimas, porque en ese momento tenía dos víctimas en dos denuncias diferentes, es decir, una en una denuncia y otra en otra denuncia, a quienes entrevistó. El señor Fernando Pedrajas le ha contestado por escrito que ni siquiera el Papa Bergoglio podría obligarle a entregar porque desconfiaba de la Compañía de Jesús. Esa es la respuesta que le da el señor Fernando Pedrajas y obviamente el padre Chirbeches hace la investigación con la única víctima que se presenta. Concluye que los hechos que relata son verosímiles y pasa al provincial para que se tomen las decisiones correspondientes. El provincial ha ordenado la investigación ya formal y en esas circunstancias es que aparece la denuncia del periódico El País. Queremos aclarar lo siguiente. En algún momento, ante otra denuncia, también encontró un sacerdote muerto y estamos hablando del caso Mestre específicamente. Se tuvo la disyuntiva, se manda al Ministerio Público, ¿de qué se hace? Porque una vez que está muerto el agresor, ¿qué decisión se puede adoptar de sanción de castigo? Porque se ha tomado la denuncia de la víctima o la versión de la víctima como verosímil y atendible. La Compañía de Jesús le ha ofrecido apoyarle con profesionales para restablecer su emocionalidad, su equilibrio psicológico, incluso diferentes formas de encarar el desequilibrio que habría provocado en la vida de esta víctima. Los hechos habían ocurrido en el año 1961. Y obviamente la víctima no quiere ser identificada, no quiere recibir el apoyo psicológico, emocional, etcétera. No quiere colaborar, no quiere que se presente al Ministerio Público. Por el contrario, debo acá
dejar, digamos, solamente una aclaración. Pretende otro tipo de reconocimientos y de lo contrario solo él podría denunciar al Ministerio Público. Entonces, la Compañía de Jesús se ve atada de pies y manos. Estamos ya en contacto con Carola Romero, eres delegada de Defensorial en Tarija, y vamos a hablar sobre ella, sobre la aprehensión ayer del párroco Murillo, también acusado por abusos sexuales a menores. Como Defensoría del Pueblo y tras el mandato del Defensor del Pueblo, el doctor Pedro Calizayaro, hemos realizado el estricto seguimiento a este caso que se hubiese registrado en nuestro departamento. Tras una aprehensión justamente de un sacerdote el día de ayer en horas de la mañana, mismo que ya se encontraría a punto de cumplir las 24 horas ya próximamente, por el presunto hecho de abuso sexual, mismo que en las próximas horas tendrá que presentarse por parte del Ministerio Público la imputación formal que va a recolectar en todo caso, va a ser el sumum de todas las diligencias preliminares que se hubiesen encaminado, los elementos indiciarios que sostendrían la probabilidad de autoría de esta persona, y que tendrá que ser puesto a disposición de la autoridad judicial para que disponga y determine cuál va a ser su situación. Cabe referir que puede disponerse de medidas cautelares como la detención preventiva, como medidas sustitutivas de acuerdo establece el procedimiento penal. Carola, le saluda Rubén Atahuichi. Por favor, si puede repasar la información en relación a Milton, este sacerdote de la Orden Carmelitas que abusaba de seminaristas. ¿Qué información hay en la Defensoría del Pueblo? Bueno, como señalo, este es un caso que se encuentra en investigación preliminar. Ahora se tiene lo que el documento, en todo caso, resolución fiscal, que sostendría una probabilidad de autoría, sería una imputación formal, que es la primera parte, es como la primera etapa que con indicios se está sosteniendo una sindicación por parte del Ministerio Público. Y evidentemente ya ha significado tomar declaraciones, tanto de consiguientes víctimas como testigos, realizar diferentes diligencias policiales, lo cual da lugar a la etapa preliminar de un proceso penal, ¿no? Entonces, evidentemente, en las próximas horas, tras la imputación formal, se va a conocer con veracidad cuáles son los hechos en concreto que se le atribuyen a esta persona, ¿no? Que evidentemente se encontraba cumpliendo funciones como sacerdote en el departamento de Tarija. ¿Ustedes en la Defensoría del Pueblo tienen antecedentes de este párroco? Bueno, no, en realidad se ha aperturado un proceso por parte de la Fiscalía y evidentemente se ha convocado a quienes tuvieran conocimiento de algunos hechos similares para poder acudir, ¿no? Entonces, solamente se conoce que esta persona se encontraba siendo parte de la Orden Carmelitas en la iglesia de San Roque. Ahora, ¿qué viene en adelante? Seguramente en función de la evidencia, de las pruebas, el juez determinará su detención preventiva o en su caso, no sé, porque hay pruebas por lo menos preliminares que señalan que sí, digamos, abusó de seminaristas. ¿Alguna otra determinación sustitutiva? Sí, evidentemente eso es lo que corresponde, pero como Defensoría del Pueblo se ha precautelado básicamente que la instancia del Estado, SEBDAVI, ya se hubiese apersonado al proceso para dar el patrocinio legal a las víctimas y evidentemente corresponde precautelar el resguardo de las mismas, el acompañamiento a las mismas, de modo que en esta etapa tan importante que es determinante para sostener justamente un proceso penal que constituye básicamente el mecanismo para garantizar un proceso y que una consiguiente sanción por este presunto hecho. Es muy importante que se pueda, en todo caso, fortalecer a las víctimas o a quienes quisieran denunciar hechos similares y también hacer conocer que como Defensoría del Pueblo se ha habilitado una línea gratuita a nivel nacional, que es la 810-8004, que en el marco de la confidencialidad recibiríamos denuncias de toda índole para promover las consiguientes acciones legales en este caso. Vamos a realizar el acompañamiento en las próximas horas, esperando la audiencia de medidas cautelares, que será en la cual, reitero, se va a determinar la situación procesal de esta persona. Carola, ¿tiene usted conocimiento? La Defensoría allí en Tarija tiene conocimiento de casos similares que se podrían haber o que estarían denunciados no solo en iglesias, sino también en colegios en la ciudad de Tarija. Bueno, cabe referir que por el momento nos encontramos realizando el seguimiento a 3 casos. Uno que
ya hubiera sido en todo caso procesado penalmente por esa vía, un sacerdote, y que por el momento el obispado se encuentra y se lo ha mantenido pasando misa en todo caso en el municipio del Puente. Y hemos solicitado de igual forma los informes correspondientes al obispado para que pueda pronunciarse al respecto, porque sin duda en esta población existe una gran conmoción, porque si bien por la vía penal no se hubiesen determinado algunos hechos que constituyan responsabilidad penal, por diferentes situaciones hay una clara insatisfacción justamente en este municipio por las denuncias que se hubiesen dado contra esta persona. Por otro lado, también se está esperando la determinación o el grado de participación que se le atribuyere a un tercer sacerdote, que justamente corresponderá al Ministerio Público definir aquella situación, si es que existiría algún vínculo con el padre Murillo, que está siendo en este momento procesado, o definitivamente no. ¿Este caso ocurrió en el mismo párroco, en la misma iglesia, defensora? Bueno, en el caso de los dos sacerdotes se tiene que hubiera sido en las mismas condiciones o en el mismo lugar. Sin embargo, se está esperando, evidentemente, la determinación del Ministerio Público sobre la atribución de un grado de responsabilidad o definitivamente no, ¿no? Entonces y el otro, lo que vendría a ser en el municipio del Puente, es justamente en otra jurisdicción y en otra iglesia. De colegios así en particular, exalumnos, como ha ocurrido en Sucre, por ejemplo, hace poco, y bueno, ni hablar de Cochabamba y La Paz. Bueno, por el momento lo único que se tiene, ¿no? Son la violencia en el ámbito educativo, de manera concreta, por hechos contra la libertad sexual. No contamos como Defensoría del Pueblo. Evidentemente nuestra postura es netamente para poder garantizar el acceso a la justicia. Hay las instancias respectivas, como son la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o el Ministerio Público, que son netamente receptoras justamente y el procesamiento de este tipo de situaciones. Ahora, ¿cuál es la instrucción general, defensora, manejada seguramente desde La Paz, desde la Defensoría General, para actuar sobre este tipo de denuncias? ¿Tienen ustedes abiertas una línea de WhatsApp? En fin, una vez conocidas las denuncias, ¿cuál es la instrucción que se tiene para actuar? Bueno, evidentemente es el resguardo y el acompañamiento a las víctimas. Es importante que estamos seguros de que corresponde realizar y utilizar todos los mecanismos que establece la norma y las instituciones del Estado para lograr una contención a estas víctimas que han determinado, en todo caso, romper el silencio y poder activar las instancias del Estado y las acciones legales justamente de procesamiento y de consiguiente sanción a través de la denuncia. Por lo tanto, es que estamos asegurando a las mismas que se va a hacer el acompañamiento necesario con los equipos multidisciplinarios que correspondan para poder, en todo caso, de alguna manera contener y reparar, en lo que cabe la palabra, el detrimento emocional que significa aquello, y evidentemente realizar el seguimiento para que hasta que pueda consolidarse finalmente hasta el final del proceso para garantizar un resultado favorable. ¿Sí? El otro día, Antonio, hemos informado acerca del uso de cemento asfáltico sin que se hubiera licitado una obra. ¿Te acuerdas de ese dato que publicamos en La Razón Radio? Y que nos lo contó la concejala Roxana Pérez. Sí, decía ella eso. Esta semana el alcalde Iván Arias denunció la desaparición de varios turriles de cemento asfáltico. Creo que coincide la cantidad. Estamos intentando hablar con la concejala del Movimiento al Socialismo, Roxana Pérez del Castillo. Concejala, ¿cómo está? Antonio Dalencia y Rubén Atovici, les saludamos. El viernes pasado han recibido 260 turriles de cemento asfáltico. Los han recibido fuera del procedimiento para la recepción dispuesta en la empresa Emavías, a últimas horas de la tarde, justamente para que no se pueda subir al sistema de almacenes. Nosotros hemos ido el viernes y hemos hecho el conteo, ¿no?, con el equipo, y el sábado a las 2 de la madrugada se han hecho el retiro, el autohurto de 93 turriles de cemento asfáltico. No han sido 82, como ha señalado el alcalde, induciendo en error a la población paceña. Pero no solamente es eso lo que hemos descubierto. Y antes de entrar a la segunda etapa de la investigación, quiero hacerles una analogía. Los 82 turriles que señalaba el alcalde equivalen a 16.4 toneladas de cemento asfáltico.
Eso quiere decir, un poco para que entienda la población paceña, que han entrado con 3 grúas, con maquinaria pesada, y por supuesto han tenido un periodo desde las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana de cargar los turriles para luego retirarlos de la empresa. El martes yo me aproximo nuevamente dentro del proceso de fiscalización y entendiendo que ya había un hurto que había sido además declarado por el alcalde y el gerente, y en esta oportunidad no dejo de sorprenderme. Primero porque de nuevo me doy cuenta de que no habían informado correctamente a la población. Existía un informe en el SITAM, que es el sistema público de correspondencia de Mavías y de cualquier instancia del gobierno autónomo municipal, mediante la cual la empresa de seguridad externa, porque se ha contratado una empresa de seguridad externa, eso también llama mucho la atención, porque en el municipio tenemos pues los guardias municipales que deberían resguardar el patrimonio. Pero bueno, contratan una empresa externa en esta gestión y esta empresa externa emite un informe y dice, efectivamente se han retirado turriles de cemento asfáltico de la empresa, pero nosotros como guardias y como seguridad externa hemos autorizado este retiro debido a que teníamos la instrucción directa del gerente general. El gerente general instruyó que se puedan retirar 93 turriles de cemento asfáltico. Y esto era de conocimiento del alcalde. Y el alcalde, en vez de informar correctamente a la población, lo que ha hecho es tratar de cortar la soga por el lado más débil, que son, por supuesto, los trabajadores y trabajadoras de base. Algo que, apreciación, por supuesto, incorrecta, ¿no? O al menos parcialmente incorrecta, pero además muy mezquina, ¿no? Las autoridades tienen que asumir la responsabilidad y, por supuesto, desde las cabezas. Ahí quiero señalar que el presidente del directorio de Mavías es el alcalde municipal. No es solo burgomaestre, sino además es presidente del directorio de Mavías. Siguiendo con la fiscalización, con ese dato que no es menor, pues en las cámaras de seguridad de la empresa nos damos cuenta que habían otros hechos idénticos. Y hemos evidenciado que el 17 de abril y el 22 de abril se habían hurtado nuevamente en cada una de estas oportunidades aproximadamente un poco más de 80 turriles por día. Esto también sucede a altas horas de la madrugada y por supuesto de manera totalmente ilegal y delictiva, sin ningún fundamento o respaldo documental. Lo que demuestra claramente es que esto es un modus operandi y que Emavías era la billetera de algunos funcionarios, altos funcionarios del Ejecutivo Edil, que se beneficiaban y engrosaban sus billeteras a costas de la población paceña que tantas necesidades tiene. Esto también ha sido ocultado y, por supuesto, tratado de obstaculizar, incluso instrumentalizando al Ministerio Público. Lamentamos muchísimo esto porque la obligación de todas las autoridades es, primero, precautelar los recursos públicos, segundo, como cualquier persona de a pie y con mayor razón si eres autoridad, la obligación de denunciar cualquier hecho de corrupción. Cientos y cientos de mandiles blancos están saliendo a una campaña de vacunación. Le vamos a preguntar mejor al doctor Max Enríquez. Él siempre tiene la gentileza con La Razón Radio. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda. Estamos en esa campaña, continuando la campaña de vacunación, pero ahora encarando a nuestros menores, ¿no? Hay una ampliación del grupo etario entre los 2 y los 12 años. Entonces, estas brigadas establecidas hoy en la mañana ya han salido a cumplir esas funciones. En cada uno, en la cercanía de estos establecimientos de salud, también van a hacer un recorrido buscando y socializando la vacunación. ¿Por dónde van a estar las brigadas, doctor? Tenemos entendido colegios, mercados. Cuéntenos, por favor. Sí. Ahora mismo van a salir hacia las unidades educativas. Tenemos una previa coordinación con los directores, con los distritales, con los maestros, con los padres de familia. Y en esa medida estamos coordinando esta actividad. Hoy en la mañana van a estar ya desplazadas hacia estos lugares y también se está haciendo las acciones, ¿no? Sobre todo van a estar dirigidas hacia unidades educativas del nivel primario. Perfecto, doctor. Y después, cuéntenos también cómo se va a ampliar la campaña, porque apenas estamos comenzando. Estamos empezando, esto va a durar todavía unos días más, por lo menos una semana que vamos a estar en esta intensificación de la vacunación. Es importante el compromiso de las familias, de
de los padres de familia. ¿Por qué? Porque el biológico está, es decir, la vacuna está disponible, está el recurso humano, están todos los insumos necesarios. Ustedes han visto un contingente de batas blancas que hoy en la mañana se están desplazando. Lo que necesitamos es la autorización del papá para que en las unidades educativas podamos vacunarlos y así facilitarnos también el proceso de ir y evitar ese doble esfuerzo de ir buscando casa a casa. Doctor, ahora tenemos otro grupo también de alto riesgo que son nuestros mayores de 60 años. Con ellos, ¿cómo se va a encarar la campaña? Miren cómo son las situaciones. Nosotros estamos pregonando, gracias a ustedes que nos dan estos espacios para comunicar e informar. Fallecido en Santa Cruz, mayor de 60 años, enfermedad influenza, estado vacunal sin vacuna. Se dan cuenta que nosotros lo que queremos hacer es proteger. Esa es nuestra obligación desde el Estado, desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud, desde los sedes y municipios. Pero si la persona no le da el hombro, no presenta su hombro para vacunarse, ahí sí se complica. Queremos llegar a ellos, están aperturados, son nuestro grupo de prioridad, pero necesitamos que ellos puedan apersonarse a un establecimiento de salud. Excepto en aquellos casos en que no puedan movilizarse, igual llegar y solicitar en el establecimiento de salud que una brigada pueda apersonarse a ese domicilio y poderle aplicar su vacuna. Ahora, doctor, esto ocurrió en La Paz, pero seguramente se va a replicar en otras ciudades del país, me imagino, sí. Las del altiplano sobre todo. Sí, estos es mucho menos complicado, diríamos, de estas actividades de las brigadas, porque el establecimiento de salud conoce a sus escuelas, conoce a sus alumnos, tiene una interacción, entonces es mucho más fácil. Un poco más complicado en las ciudades capitales por la magnitud, por también la carga poblacional. Esta misma se van a efectuar en las diferentes ciudades de Bolivia, en los diferentes departamentos. ¿De cuántas personas estamos hablando, doctor? ¿Cuántos médicos, enfermeras? Y más o menos, ¿cuál es la meta a la que se pretende llegar de vacunados? Miren, lo que nosotros ahorita estamos movilizando son 400 personas, están constituyéndose 2 brigadas, una de enfermería que va a ser el vacunador y otro que es el registrador. Nosotros tenemos un sistema informático en el cual se anotan para poderles hacer el seguimiento también a los niños, o si es que acaso después necesitamos vacunarlos con algún otro tipo de biológico. Estas brigadas en esta cantidad están distribuidas para la ciudad de La Paz, sobre todo, que van a llegar más o menos a unos 370 establecimientos educativos, unidades educativas que tienen el nivel primario y el nivel inicial. Pero esto, sin el concurso de los padres, es difícil. Esto no va a poder tener sus resultados si no logramos que nuestros papás puedan firmar las autorizaciones necesarias. Ya estamos al otro lado de la línea con María Antonieta Aramayo. Ella es directora de la Departamental de La Paz de la Agencia Estatal de Vivienda. Hay proyectos, hay viviendas a disposición de la gente que no tiene un techo y seguramente muchos proyectos más. La Agencia Estatal de Vivienda tiene programas para gente en estado vulnerable que cuenta con un terreno, pero ahora estamos promocionando los departamentos dentro del programa Comunidades Urbanas. Esto va dirigido más bien a las personas que no cuentan con un terreno y que actualmente están pagando un alquiler o están dependiendo de un anticrético. Estamos abriendo las puertas este día, sábado, mañana, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, para que puedan animarse y puedan efectivizar la obtención de una vivienda propia al fin, ¿no? Las características de los departamentos que estamos promocionando en el condominio Pacha son departamentos de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, despensa, sala comedor, lavandería y están provistas de calefón. Adicionalmente a esto contamos con las churrasqueras y áreas verdes. Entonces, si se da cuenta, un departamento de 3 dormitorios con 2 baños es para que una familia pueda vivir tranquila y cómoda, ¿no? Estamos sobre 80 metros cuadrados los departamentos. Ahora cuéntenos, buen día María, ¿cómo está? Antonio le saluda. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir la gente que estaría interesada en uno de estos departamentos?
Bueno, los requisitos son ser boliviano, ser mayor de edad, no tener casa propia o terreno, lote inscritos en derechos reales, no haber sido beneficiario anteriormente con alguno de los programas de la agencia estatal, demostrar documentalmente la capacidad de pago. Estos departamentos pueden ser comprados al contado o pueden ser financiados. Si son financiados, puede ser vía cualquier entidad financiera que les hará el préstamo hasta el 85% de lo que viene a ser el crédito, con el 5.5% de interés. Sin embargo, Banco Unión está dando el crédito del 100% para la compra de estos departamentos. ¿Dónde está el condominio Pacha, María Antonieta? El condominio Pacha se encuentra ubicado en la zona de Huachilla, urbanización Los Molles. Tomando una movilidad de la Plaza Belsu, llegamos directamente hasta la parada del minibús y ahí está el condominio Pacha. A esta hora de la mañana ya estamos en contacto con Adalberto Méndez. Él está en México. Él es miembro de ECA Global, es una organización de víctimas de abusos sexuales clericales en el mundo. Ayer emitieron un comunicado que se resume en 3 aspectos, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todo su auditorio. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Claro, nos interesaba mucho hablar con usted y también con los miembros de ECA Global. A ver, para comenzar, ¿qué es ECA Global? Mira, gracias por la pregunta. Ending Clergy Abuse, ECA son las siglas de una organización denominada Ending Clergy Abuse. Es una organización que nace en Ginebra, Suiza, en 2018, compuesta por particularmente un grupo, ¿no?, numeroso de distintos víctimas de abuso clerical en todo el mundo, pero también de activistas y abogados y abogadas de derechos humanos que nos hemos sumado a esta causa desde el 2018. ECA Global realmente viene inspirada por la labor de Barbara Blaine, que fue una de las principales activistas en los Estados Unidos de América respecto a, digamos, destapar los casos de abuso clerical en los Estados Unidos, particularmente a través de su trabajo en SNAP. E inspirados en la labor de Barbara Blaine es que este colectivo que originalmente estábamos en 3 regiones del mundo, particularmente en continente americano, en algunas regiones de Europa y África. Hoy ya tenemos presencia en todos los continentes del mundo y agrupa particularmente a víctimas de abuso clerical, activistas y defensores y defensoras de derechos humanos, digamos, basados en este tipo de cuestiones. Adalberto, ¿cómo estás? Antonio te saluda, un gusto poder conversar contigo. ¿Qué se piensa? Seguramente le han hecho seguimiento ustedes a todo esto que está ocurriendo ahorita en Bolivia. ¿Qué impresión tienes? Te pregunto, Adalberto. Mira, primeramente creo que la decisión de crear una comisión de la verdad y sobre todo discutir, ¿no?, y hablar de una iniciativa de ley que logre acabar con la prescripción de los delitos de abuso sexual es sin duda alguna positivo, y eso lo dijimos en nuestro comunicado, ¿no? Nosotros en el año 2020, en diciembre, logramos la primera audiencia temática ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde justamente advertíamos la necesidad de que en la región, particularmente en las Américas, se iniciaran estos procesos para poder eliminar la prescripción de los delitos de abuso sexual y particularmente, o digamos, considerar esta cuestión relacionada al abuso y la pederastia clerical, ¿no? Eso lo dijimos en nuestra audiencia temática del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en diciembre de 2020 y hacíamos un claro ejemplo, un manifiesto en ese momento de que países como Ecuador y como Chile ya lo habían logrado, México recientemente, y sin duda alguna es positivo que Bolivia se encamine hacia esta situación, ¿no? Asimismo, celebramos la creación de una comisión de la verdad, pero parte del comunicado también es hacer un poco énfasis que las comisiones de la verdad no pueden existir ni deben existir si no están conformadas con el acompañamiento de las propias víctimas. Comisiones de la verdad que solamente estén integradas por autoridades gubernamentales, sin duda alguna, tienden al fracaso. Y tienden al fracaso porque es una visión parcial de la situación, ¿no? Las comisiones de la verdad exigen la participación de las personas que han sido afectadas justamente por este tipo de conductas. Y aquí es importante hacer una cuestión. Sin duda alguna, esto, pues, si es un primer borrador y se está de alguna u otra manera discutiendo, siempre es natural que puedan existir este tipo de errores, pero mantenerlos no sería justificable, ¿no? La experiencia a nivel internacional creo que es muy vasta y muy rica, particularmente de las comisiones de la verdad que han
fructiferado y que han logrado, ¿no?, tener buenos resultados. El caso boliviano es paradigmático y quiero ser muy, muy puntual en este punto de vista, porque puede ser la punta de lanza en algo que se ha tratado en América Latina desde hace muchos años, que es lograr una comisión de la verdad en la materia. Se intentó en México y no prosperó porque el propio gobierno dinamitó el intento. Se intentó en Chile y todavía como que medio sobrevive el intento, pero no ha logrado prosperar. Ecuador está también en esa vía. Bolivia, ¿no?, realmente puede ser un faro de esperanza para la región, de lograr la primera comisión de la verdad en la región, que de alguna u otra forma cumpla con los estándares internacionales y resuelva el problema. Por eso es importante que esa comisión de la verdad no deje fuera a las víctimas. Las víctimas, las organizaciones de derechos humanos deben ser parte de la comisión, no solamente porque han sido las principales afectadas por esta situación, sino también por el expertise y el conocimiento que pueden tener y aportar respecto a la materia. Son las 9 de la mañana con 44 minutos. Ya estamos con un maestro en nuestros estudios después de algún tiempito en La Razón Plus. Marcos Puña, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, paisano mío? ¿Qué tal, querido Rubén? Dichoso de estar por acá. Claro que Gracias sí. Gracias por la invitación. Nos alegra mucho tenerte porque estás preparándote para un conciertazo en todo el país de Piazzolla a Casasola. Qué nombre, qué rima y qué historia musical la que nos vas a regalar. Te cuento que son músicas hermosas que siempre me han motivado. Entonces, Piazzolla, por ejemplo, porque ha sido el gran renovador del tango, ¿no?, que además de la música tanguera tradicional argentina, le ha puesto una dosis, un toque de jazz, una fusión realmente hermosa, maravillosa, que gusta hoy por hoy en todo el mundo, además de tener una gran calidad, ¿no? Y Matilde Casasola, nuestro gran ícono de la cultura boliviana, que también hace una combinación maravillosa dentro de la música popular boliviana, cuyo resultado es tan sublime, tan bello, que realmente nos sobrecoge a todos. En este caso he tenido ya desde 2007, en 2007 la experiencia bella de trabajar junto a Matilde, haciendo unas adaptaciones de su música para guitarra clásica. Entonces, es una colección en realidad de 10 arreglos, de los cuales en el concierto voy a tocar 4. Estamos con Marcos Puña, él es un músico orureño, gran exponente de la guitarra en Bolivia, premios en el mundo, el Miguel Lobet en Barcelona, Saraoz en País Vasco, Juventudes Musicales y César Cortinas en Montevideo y Tarija. Ahora es docente del Conservatorio Plurinacional de Música en La Paz y su trayectoria es enorme, así que siempre vas a ser una institución, Marcos, y en La Razón Plus siempre vas a tener un espacio para, primero, obviamente, regalarnos música y segundo, recuperar estas memorias musicales de Piazzolla a Casasola. Siempre van a ser motivo de alegría para tu público. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Medio que te salió rima, ¿no? Sí, realmente. Cuando estaba armando el programa, decía, bueno, ahora quiero tocar Piazzolla, ¿no? Qué bien. Y mis arreglos de Matilde no tocaba hace un tiempo, ¿no? A veces toco Eduardo Cava, a veces otros bolivianos, siempre toco música boliviana, pero voy cambiando los autores. Entonces, oye, Piazzolla, Casasola, pero tiene que estar, ¿no? Sí. De Piazzolla, Casasola. Aparte, el concierto tiene también música de otros autores maravillosos de la guitarra. Valses de Agustín Barrios, que lo llamaban Nitsuga Mangoré en vida, ¿no? Agustín al revés, Nitsuga, y Mangoré porque él quiso dar una imagen de que era descendiente de los indios de las selvas del Paraguay, ¿no? Pero más allá de ser un gran virtuoso latinoamericano, Agustín Barrios fue un gran creador de música muy versátil. Entonces hacía desde valses al estilo romántico que voy a tocar en el concierto, por ejemplo, al estilo de Chopin. Hacía música popular latinoamericana, hacía imitaciones al barroco. Era tremendamente versátil. Entonces voy a tocar 2 valses de Agustín Barrios, voy a tocar el famoso Capricho Árabe de Tárrega, que son a la vez alusiones a 2 recientes discos que he hecho, uno que se llama Barrios y el otro propiamente que se llama Tárrega, ¿no? Y también música de Andrew York, que es, diríamos, música moderna,
para la guitarra, un autor estadounidense. Ya comenzaste esta serie en Oruro el 5 de mayo. Sí. Va a continuar, a ver, el martes 23 de mayo a las 19:30 en La Paz, en el auditorio Entel. En Sucre estarás el 7 de junio a las 19 horas en el Teatro Mariscal. En Cochabamba, en el Centro Patiño, el viernes 7 de julio a las 19:30. El martes 8 de agosto a las 19:30 en Tarija, en la Casa de la Cultura. En Santa Cruz, en el Museo de la Ciudad Altillo, Beni, el viernes 25 y el sábado 26 de agosto a las 20:30. Tienes un itinerario interesante y obviamente quien te lo va a agradecer va a ser el público. A ver, su programa consigna La Paloma, Capricho Árabe, como nos decías, Valses 3 y 4, de Agustín Barrios, Andesi Zumburz, Andreu York, de Estados Unidos, e intermedios. ¿Se repiten tus programas en cada presentación? Normalmente nunca repito. Y no es la verdad... Ahora, bueno, esta es una guía nada más, entonces. Sí, bueno, en estas presentaciones, en toda la gira, sí, claro, hago el mismo programa. Ya. Pero de un año al siguiente, por ejemplo, siempre lo cambio sí, todo. Claro que sí. Es como un árbol, cambia todas las frutas. Sí, y tienen que ser frutos frescos también los que tengas absolutamente que ofrecer. ¿Qué tal si nos regalas una de estas piezas musicales que vas a presentar en La Paz próximamente? Algo de Piazzolla. A ver, por favor. Luego tocamos también Casasola. Verano porteño, después Casasola. Así es. Bravo, linda música y obviamente la oferta es gigante. Este año solamente te has propuesto Piazzolla Casasola. Para tocar en guitarra sola, sí, este es mi programa. En realidad tiene música de Iradier, Tárrega, Barrios, Andreu York, Piazzolla, Casasola, claro, y José Luis Merlín. ¿Qué tal la recepción de la primera experiencia en relación a esta serie en Oruro? En nuestra tierra. En nuestra tierra, realmente maravillosa, ¿no? En lo personal, soy un agradecido con Oruro, porque siempre que voy recibo muchísimo cariño. En esta ocasión no solamente del público, sino también de alumnos de guitarra. Hemos hecho un curso con la alcaldía de Oruro, que a la vez formaba parte de las masterclasses que hace internacionalmente Royal Classics, que es una marca de cuerdas de España que me patrocina. Entonces ha sido hermoso compartir además con los muchachos clases, ver las piezas que tocan y todo aquello, lo cual siempre pretendo hacer cuando voy a algún sitio, ¿no? Siempre damos un granito de arena en ese sentido a la guitarra boliviana. Y el cariño del público de Oruro, pues hermoso. Esto fue en el Salón Beltrán con un lleno total, pues muchísimo cariño. Mi gratitud enorme y espero que sea igual en La Paz, la bella tierra donde vivo hace más de 15 años. La Razón Plus presentó La Razón Radio,
una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvo con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.